es parte del proceso del uso del agua, pero Bien, lo que aporta la energía es la batería. exactamente. Bien, a eso queremos llegar. Entonces, ¿de qué principio estaremos hablando ahí? Y del primer principio es, la energía de algún lado tiene que venir, no se la puede crear de la nada. Y el agua como tal, ¿sí? Ya está estable, el agua no suelta, no es como un combustible que yo al combinarlo con el oxígeno libera energía. El agua ya no tiene posibilidad de energía, o sea, está en un estado potencial que ya no puede liberar más energía de la que tiene, que es justamente la energía interna de las moléculas moviéndose, nada más, la temperatura que tiene, nada más. Eh, entonces, como bien decía el alumno, no, eso es capcioso. No es el agua en la que está haciendo andar al vehículo, ¿bien? Es el hidrógeno que se saca del agua. Pero a su vez, para sacar el hidrógeno del agua, yo necesito producir, o sea, meterle una cierta cantidad de energía, en forma de energía eléctrica en ese caso, de, que me separe el hidrógeno y a eso después usarlo para combustionar y que me haga andar el vehículo. Ahora bien, ¿cuánta energía se necesita, cuánta energía eléctrica se necesita para hacer esa separación del hidrógeno? Y de ahí, ¿cuánta energía me puede entregar el hidrógeno a mí? ¿Bien? Entonces, ese sería un análisis que podríamos hacer, porque podría pasar de que yo use, en este sistema, use menos energía, ¿sí? De lo que después me entrega el hidrógeno. ¿Es posible eso? Y no es posible. Según termodinámica, no. Si yo el hidrógeno me va a dar una cierta cantidad de energía, yo para separarlo, por lo menos voy a tener que introducir esa misma cantidad de energía que me va a entregar el hidrógeno, ¿bien? Eso según los principios de la termodinámica. Yo no puedo dar poquita energía y que después el hidrógeno me entregue más energía de la que yo he entregado para separarlo. Bien, eso por un lado. Eso aplicando lo que ustedes han aprendido en termodinámica. Y por el otro lado están los rendimientos también. Acuérdense que el otro principio de la termodinámica, el segundo principio, ¿qué nos decía? Que siempre la energía va desde la de mayor potencial a la de menor potencial, pero en el medio siempre hay pérdidas, ¿sí? Que yo he tirado energía para calentar el aire, en rozamiento, en un montón de cosas, ¿está? Entonces, de toda la energía disponible que yo tengo, cuando yo paso de una energía potencial a una de menor potencial y la transformo en energía mecánica, supongamos, he tenido pérdida en el medio. Entonces, vamos de vuelta, yo he tenido que entregarle energía al agua para separar el hidrógeno. Ahí ya hay una pérdida de rendimiento en algún lado, entonces toda la energía que yo le entregué al agua en forma de energía eléctrica para separarla, una vez que tengo hidrógeno, esa cantidad de hidrógeno a su vez ahora va a tener menos energía de la que yo he entregado para separarlo, por el segundo principio de la termodinámica. ¿Está? Y de ahí, una vez que yo lo tenga el hidrógeno que tiene una cierta cantidad de energía, cuando yo lo meta en la máquina térmica, vamos a tener un problema. Ahí también tiene un rendimiento. Significa que de la energía total del hidrógeno, que ya lo tengo libre ahí para hacerlo funcionar, para que libere su energía, buenísimo, lo meto en el motor, pierde energía, como ya habíamos visto también, los motores térmicos tienen muchas pérdidas de energía, y cuando ya tengo energía mecánica en la rueda de la moto, en la rueda del auto, ya he desaprovechado mucha de esa energía por culpa de las pérdidas que hay las pérdidas de rendimiento que hay en los motores térmicos. Entonces, de la energía eléctrica total que yo tenía al principio, me ha quedado bastante menos a la salida. ¿Bien? Entonces, según los principios de la termodinámica, lo que habíamos dicho, eh, yo no puedo entregar poquita energía para separar el hidrógeno y que después el hidrógeno me entregue más energía a mí. Eso es imposible. Como mucho, ¿sí? Como ideal y teórico, ni teórico, pero como algo ideal sería que la misma cantidad de energía que yo le entregue en forma de energía eléctrica, después el hidrógeno me la entregue en forma de energía de calor. Cosa que no pasa por culpa del segundo principio, ¿está? Entonces, más que nada, eso es una parte muy importante del análisis que hay que hacer. Y les quería decir esto, eso lo tienen que saber ustedes. Ustedes están estudiando como para ser ingenieros, ¿sí? Para entender esto y para después, cuando alguien venga, alguien que no sabe mucho de física o de termodinámica, que no es ingeniero, va a venir y va a decir, mira qué bueno, hay un video que he visto de Tesla o de estos que hacen autos con agua y dice que funciona con 1 litro de agua, anda 400 kilómetros. Y uno dice, bueno, a ver, empecemos de vuelta. Ustedes han estudiado y ustedes saben de qué estamos hablando
Y eso no es tan cierto. Y es lo que decía un alumno recién. Si es tan bueno desde el año 99, ¿por qué nadie lo usa? ¿Sí? Y es muy simple, y porque no es tan bueno como dicen, directamente. ¿Bien? Entonces, más que nada, eso es el tema. Veamos unos calculitos que tengo para analizar con números para que ustedes puedan, si alguien viene a discutir y le dice, no, sí, que las petroleras nos roban y que podemos hacer andar, yo les muestro acá cuáles son unos cálculos básicos que se hacen para ver cuánta energía tengo que entregar yo y cuánta energía se dispone. Sí, Una pregunta, entonces, o sea, pensando en lo que usted había dicho, sí, básicamente, en el hipotético caso de que yo, por ejemplo, tome un tanque de agua infinita, por así decirlo, sí, antes se va a acabar la batería del motor antes que el agua, ¿verdad? Entonces, exactamente. Exactamente, porque no es el agua la que tiene la energía. ¿Está claro, bien? Es como sí, decir, a ver, el agua a los fines es lo mismo que los gases de combustión cuando ya salen por el caño de escape, con todo lo que le estamos enseñando, ya sea en la parte de termodinámica, que veían las turbinas de vapor, esa que hay que, en la caldera hay que quemar combustible, sea de la forma que sea. Supongamos que tenemos carbono e hidrógeno, y el carbono y el hidrógeno, cuando están en combinación con el oxígeno, yo le entrego un poquito de calor y se desencadena una reacción en las cuales se combinan el oxígeno con el carbono y liberan energía. ¿Bien? Una vez que se combinan y quedan el dióxido de carbono, ¿sí? El oxígeno con el carbono ya juntos, las moléculas, y el hidrógeno con el oxígeno ya en forma de agua, ¿sí? Eso ya no pueden volver a combustión, no pueden ya entregar energía. Ya están en un estado eh, de, de, tranquilidad, ya no van a liberar más energía que eso. ¿Está bien? Entonces, los gases de combustión son lo mismo que el agua en este caso, ya no pueden entregar más energía. Entonces, el agua es como gas de combustión, no me sirve para nada a nivel energético, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? Entregar la energía eléctrica, y esa viene de la batería. Entonces, por más que yo tenga un tanque de 400 litros de agua, no me sirve de nada para mover un motor de combustión interna. Tengo que entregar la energía eléctrica de alguna forma para liberar el hidrógeno del agua, y de ahí recién puedo usar el hidrógeno. ¿Está bien? Esa es la idea. claro, claro. O sea, me he planteado lo mismo, pero, o sea, después que me puse a pensar un poco más detenidamente, no sé si va a ser exactamente el mejor ejemplo, pero, por ejemplo, en el caso de A una ver, central nuclear, para que sí. yo generaría la reacción en cadena, fisionaría, qué sé yo, material radioactivo, bla, bla, si, o sea, voy a necesitar gastar más energía para poder producir la reacción que de lo que la reacción me va a dar a mí. No sé si me explico. O sea, Sí, pero en la energía nuclear no sucede eso, ¿no? En la no, energía nuclear bueno, sí, es exactamente no sé cómo funciona, pero tengo entendido que, digamos, sintéticamente sería, se divide un átomo radioactivo, ese átomo radioactivo, sí, bueno, se desintegra, genera una reacción en cadena, y esa reacción en cadena genera una gran liberación de calor. Bueno, exacto, esa liberación de calor se utiliza un intercambiador para evaporar agua, y y ese vapor de agua funciona turbina. Pero lo que perfecto. voy es que si yo digamos, lo llevo a algo minimizado, es como que la energía que yo voy a necesitar para fisionar el núcleo pesado ese debería de ser mayor que la energía que me va a aportar una vez que se No, fisione. eso es lo que te digo, que no es así, ¿sí? No sé de dónde has sacado eso o dónde lo has visto, pero si fuera así, no tendría ningún sentido la energía nuclear tampoco, ¿sí? Siempre las cantidades de energía, hay veces, y es verdad lo que estás diciendo, hay veces que hay ciertos productos que para que liberen una cierta cantidad de energía, a veces se necesita más energía inicial para iniciarla. Entonces, no tiene sentido, ningún sentido, porque yo necesito que el restante de la energía que sobra, esa poder usarla. Si de repente he gastado más energía para, para iniciarla, a su vez, en la combustión, no me sirve, porque la suma total de energía va terminando cero o negativa. He tenido que dar más Claro, energía. En ese caso sí. claro, Lo pero que, es en ese yo no sé concepto, mucho de energía nuclear, pero lo único que te digo, desde el punto de vista termodinámico, no puedo gastar más energía para iniciar la reacción en cadena en la energía nuclear de la que después me entrega la fisión.
¿Está? Eso es así, porque si no, le tendría que estar entregando energía infinita. Y en realidad está entregando energía a mí para calentar el agua y generar el vapor. Claro, pero bueno, ¿Entiendes? bajo esa misma premisa, yo pensé que, bueno, a lo mejor, entre comillas, digamos, parece que no, la energía que yo iba a necesitar para poder dividir la molécula de agua iba a ser, eh, debería de menor que cuando reaccione el hidrógeno, la energía que Sí. me va a aportar. Si me explico. O sea, A si ver, funciona para eso, ¿por qué no funcionaría para lo otro? porque los átomos de plutonio, de uranio, son átomos inestables de por sí. Ya están en una situación de que están al borde de liberar toda esa energía. El agua no, es un átomo muy estable. Y necesitas entregarle mucha energía para que se separen, ¿sí? Y en la separación absorben energía, no entregan. A diferencia de lo que pasa con el uranio. ¿Se entiende? El agua, para separar el hidrógeno, tengo que estar entregando la energía continuamente. No es que cuando se separan liberan energía y eso a su vez va a afectar al átomo que está al lado, a la molécula de agua, y va a hacer que se libere, y eso va a liberar energía para la próxima molécula. Es una reacción en cadena. A ver si se entiende. Yo tengo dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno en el agua. Yo tengo que entregarle energía para que se separen. Cuando se separan, lo que vos me decís que podría pasar es que liberen energía y esa energía se use para la próxima molécula de agua y que se separe. No es así. No libera energía de la forma que me estás diciendo. No, eso no es lo que decía yo. Lo que yo A le ver, decía es que gasto X cantidad de energía para dividir la molécula de agua. Y sí, una vez que yo utilizo su componente, o sea, el oxígeno y el hidrógeno por separado, o sea, exactamente, no sé si el motor nunca lo explica. sí. No sé si combustiona el oxígeno y el hidrógeno, que sería lo más eficiente bajo mi punto de vista, o solo combustiona el hidrógeno con el aire, pero bueno, independiente de eso, al margen de eso, a lo que voy es que tal vez la combustión del hidrógeno aportaría un extra de energía que se utilizaría para poder dividir la molécula. Bueno, Entonces, eso es lo que yo les he dicho al principio, ¿sí? Según el primer principio de la termodinámica, lo que ustedes han estado estudiando, y ustedes como ingenieros tienen que tenerlo bien clarito eso, es no se puede crear energía de la nada. Con eso vos estarías creando energía. Si yo he gastado tanta energía para separar el átomo de hidrógeno, cuando el átomo de hidrógeno se vuelva a juntar con el oxígeno, no puede entregar más energía de la que yo he gastado para separarlo. Eso es ley termodinámica. Esa la tienen que tomar así, como ley. ¿Bien? claro, eso es lo mismo que No hay otra manera en la naturaleza, no existe otra manera en la que yo entregue una cantidad de energía para que haga, es como imagínense esto, el carrito de la montaña rusa, ¿sí? No sé si no me están viendo ahí. ¿Me ven ustedes ahí en la foto, en la imagen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Está el carrito de la montaña rusa en la cúspide, ¿sí? De repente lo tiro para abajo, gana energía cinética, toma mucha velocidad, llega abajo, vuelve a subir por la energía cinética, vuelve a subir, ¿sí? Y llega arriba de vuelta. Si hubiera pérdida cero, o sea, si no hubiera nada de pérdida y las crestas de la montaña rusa están a la misma altura, baja, gana energía cinética, esa energía cinética lo hace subir de vuelta y llega arriba con velocidad cero y no ha perdido nada, ¿sí? Ahora, lo que vos me estás diciendo, según violando la ley de termodinámica esta que les digo, tranquilamente el carrito, si yo lo suelto, capaz que llegaría más alto. Y eso es imposible. ¿Está bien? Es más, en la montaña rusa en general, siempre es necesario que llegue, que si uno lo tira y está a la misma altura, lo más probable es que ni llegue, porque hay pérdidas en el medio. ¿Bien? Lo mismo pasa con esto. Yo entrego energía para separar las moléculas de agua. Cuando se juntan de vuelta, vuelven a liberar una energía que debería ser igual a la misma que yo he gastado para separarla. No mayor, nunca mayor, imposible. ¿Bien? Eso lo tienen que tener muy, muy claro. Esa es la primera ley termodinámica. ¿Bien? Bien, bien. Esos serían lo de entalpía de formación, puede ser, y la entalpía de reacción, que son las mismas. Y claro, cuando se separan, necesitan una cierta cantidad de energía. Cuando se juntan, liberan en teoría la misma cantidad de energía. Cuando yo hago el proceso real, en realidad yo tengo que gastar más energía para separarla de la que después van a entregar cuando se junten. Porque ahí están las pérdidas. Esa es la segunda ley termodinámica. ¿Bien? Sí, está bien. Bien. Profe, Sí.
Si el problema es la energía que aporta la batería, ¿por qué un auto eléctrico no podría usar este mecanismo para tener más potencia, si da tanta potencia más que el combustible normal? A ver, ¿cómo es eso de que da más potencia que el combustible normal? ¿De dónde saca Y eso? claro, en el video decían que el poder calorífico, digamos, del hidrógeno es más alto que el de las naftas convencionales, Sí, o por lo menos eso dice el video. ¿Por qué bien, un auto eléctrico, por ejemplo, un Tesla, no podría utilizar este mecanismo con las baterías que usa ya para impulsarse, digamos? bien. Hagamos una cosa. Veamos esto que yo les voy a mostrar ahora y ahí lo vas a entender. Si por ahí te queda alguna duda, me vuelves a preguntar sobre lo mismo, ¿sí? Sobre esto que me estás preguntando. Pero esto que le estoy por mostrar ahora, en teoría, explica eso que me estás preguntando. Bien, profe. Gracias. Bien, entonces, hay diferentes formas de usarlo el hidrógeno, ¿sí? Para generar energía. Lo que vamos a ver nosotros es la de electrólisis para separarlo el hidrógeno, obviamente, y a su vez después meterlo en un motor de combustión interna, que son los videos que hemos visto ahí en YouTube. Hay otros que en los cuales se llaman celdas de hidrógeno, que los hacen pasar a través de una membrana electrolítica, y cuando el hidrógeno pasa a través de eso, genera una energía eléctrica y se combina con un oxígeno que hay dando vuelta ahí, ¿sí? Esa es una forma, pero nosotros vamos a ver solo la de combustión. Entonces, habíamos dicho, ahí justo lo que me decía el alumno, y tiene razón, y el video está en lo correcto, el hidrógeno tiene mayor poder calorífico que la nafta. Y es verdad. Si se acuerdan de alguna parte de la teoría y de los prácticos que hemos estado haciendo, la nafta tiene aproximadamente 43.000 kilojoules por cada kilo de nafta, y el gasoil también, y el hidrógeno tiene 121.000 kilojoules por cada. Estamos hablando de mucho más, 3 veces más. Tenía razón el video, tiene más energía. Bien, veamos ahora esto. La cantidad de hidrógeno que hay en una determinada cantidad de agua va a depender de la proporción del peso de las moléculas de hidrógeno, del átomo de hidrógeno, con respecto al peso del átomo de oxígeno. Bien, entonces, en una molécula de agua tenemos un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno. El átomo de oxígeno pesa 16 kilos por kilomol, o 16 gramos por mol, y el de hidrógeno, que es el más liviano de todos los átomos que andan dando vuelta en la naturaleza, pesa nada más que 2 gramos, pesa 1 gramo cada uno. Como son dos, van a ser 2 gramos por kilomol. ¿Está bien? 2 kilogramos por kilomol. ¿Se entiende eso? En la molécula de agua, el hidrógeno pesa 2, el oxígeno pesa 16. Esa es la proporción en peso que hay del oxígeno con respecto del hidrógeno con respecto al oxígeno, ¿bien? Entonces veamos la proporción que nos va a dar eso. Si yo digo que una molécula de agua pesaría en ese caso 16 más 2. Estamos hablando de 18 kilogramos por kilomol. ¿Bien? Si hago la división de 2 sobre 18, es la proporción de hidrógeno en el agua, en la molécula total de agua, me da que es un 11%, es 0,11, ¿sí? Kilo de hidrógeno por cada kilo de agua. ¿Está bien? Entonces, la proporción en peso del hidrógeno en el agua es 11%. Es lo que está ahí. Ahora bien, como yo quiero saber, yo el hidrógeno, lo que yo voy a meter en la máquina para separar va a ser no hidrógeno puro. Lo que estamos queriendo hacer es separar el hidrógeno. Lo vamos a relacionar entonces a la cantidad de energía que hay en un kilo de agua. Entonces, si yo tengo que por cada kilogramo de hidrógeno tengo 121.000 kilojoules, en un litro de agua voy a tener 0,11 kilogramos de hidrógeno. Entonces lo multiplico eso por los 121.000 y me va a dar la cantidad de energía total que va a tener, que se va a encontrar en un kilo de agua. Bien, un litro de agua. Multiplicando directamente 121.000 por 0,11. Y eso me va a dar que es 13.400, ¿sí? Kilojoules por cada kilo de agua. ¿Bien? Entonces, la diferencia está ahí. Si tuviera el hidrógeno puro, por cada kilo tengo 121.000 kilos, 121 kilojoules. Pero como tengo el hidrógeno en un litro de agua o en un kilo de agua, que es lo que yo quiero comparar justamente con la nafta, voy a tener nada más que 13.400 kilojoules por cada kilo de agua. Bien. Y habíamos dicho
como hace un ratito les he dicho yo, que la nafta tiene 43.000 kilojoules por kilo. ¿Sí? Perdón, sí, por kilo. Si lo relacionamos con litro, que en realidad cuando uno usa un tanque y lo tiene que llevar y trasladar para todos lados en el vehículo, en la moto, en el auto, lo mide más en litros. Entonces, la cantidad de energía que tiene un litro de nafta, justamente multiplicando por la densidad, me da que es 32.000. ¿Bien? Entonces ahí podemos ver qué pasa cuando yo pongo un litro de agua para separar el hidrógeno, del cual voy a separar el hidrógeno, solo voy a disponer de 13.400 kilojoules, mientras que en un litro de nafta voy a tener 32.000. Entonces la cantidad de energía teórica que se podría obtener del hidrógeno contenido en un litro de agua sería aproximadamente la mitad de lo que se dispone en un litro de nafta. ¿Bien? Por un lado eso. Entonces, eso que dicen que el hidrógeno tiene mucho más energía que la nafta, es verdad, el hidrógeno puro. Pero si estamos hablando de que queremos hacer andar un auto, un vehículo con agua a la cual separamos el hidrógeno y después tenemos que meterlo en el hidrógeno al motor, en realidad por cada litro voy a tener menos energía, un tercio de la energía, ¿bien? Por un lado eso. ¿Está bien ahí? Más o menos se va entendiendo qué es lo que se está analizando. Sí, profesor. Bueno, entonces por un lado eso, ¿sí? Entonces no es, sí es cierto que tiene más energía, pero de lo que yo puedo usar, ¿sí? En el agua tengo el 11% de hidrógeno. Entonces la cantidad de energía total que voy a tener cuando ponga un litro de agua, que yo voy a tener que llevar agua, no puedo llevarlo de hidrógeno puro, ¿bien? Para eso, hablemos de que ya lo compramos el hidrógeno, pero es carísimo. ¿Sí? Ya ha gastado muchísima energía en otro lado para separarlo y dármelo a mí en un recipiente especial, que encima son recipientes muy, muy especiales porque es bien difícil de mantener el hidrógeno. Pero si estamos hablando de lo que dicen los videos ahí, de que uso agua, bueno, entonces comparemos por cada litro de agua cuánta energía tengo y eso es lo que me da. Que tiene menos energía porque tiene menos hidrógeno. ¿Sí? Menos hidrógeno, o sea, no es 1 kilo de hidrógeno, es 110 gramos de hidrógeno nada más. Bien, veamos ahora cuánta energía me cuesta a mí separarlo el hidrógeno del agua. En internet, esto lo hemos sacado de internet y de algunos libros que teníamos. En general, la separación del hidrógeno, ¿sí? Ya le habíamos dicho recién que cuando yo separo el hidrógeno, si yo lo hago con un procedimiento del 100%, significa que la cantidad de energía que yo voy a introducir en la electrólisis, ¿sí? Va a ser la misma cantidad de energía para separar una cierta cantidad de hidrógeno, va a ser la misma cantidad de energía que después el hidrógeno puede entregar en forma de calor, si fuera del 100% esa transformación de la electrólisis. ¿Bien? En general, ¿sí? Y con métodos de laboratorio se puede llegar hasta el 85% y en algunos casos han llegado hasta el 90%, pero en laboratorio, estamos hablando de cosas muy, muy especiales, se puede llegar hasta un 90% de rendimiento en electrólisis para separar el hidrógeno. En las máquinas industriales se anda alrededor del 40 al 60%. ¿Bien? Entonces vamos a suponer que tenemos estas maquinitas en la moto, que supongamos que de un 60%. Hagamos una idea así, como para darle una cierta ventaja. Entonces, de la cantidad de energía total que tiene el hidrógeno, que puede entregar 1 kilo de hidrógeno, si yo lo divido en 0,6, en el 60%, me dice que yo voy a necesitar de energía eléctrica aproximadamente 200.000, ese cuadradito que está ahí, un aproximado que se ve que no lo ha leído bien el PowerPoint, 200.000 kilojoules, ¿bien?, de energía eléctrica para separar 1 kilo de hidrógeno. ¿Está bien? Del agua. ¿Se entiende eso? Ese 60% de rendimiento en electrólisis me dice a mí que yo, para generar una cierta cantidad de energía, o para generar una cierta cantidad de hidrógeno que me va a entregar 121.000, yo voy a necesitar 200.000 kilojoules. ¿Bien? Voy a necesitar entregar más energía eléctrica de la que después me puede entregar el hidrógeno. ¿Sí?
Eso es lo que habíamos dicho ya, según el primer principio y según el segundo principio, que sí, que dice que siempre hay pérdidas en todas las transformaciones. ¿Bien? Eso para separar 1 kilo de hidrógeno. Ahora, si yo, para separar el hidrógeno de 1 litro de agua, hago lo mismo, pero utilizando la cantidad de energía disponible en 1 litro de agua, del hidrógeno en 1 litro de agua. Y eso habíamos dicho hace un ratito que era 13.400 kilojoules por cada litro de agua que yo separo. Si eso lo divido en el 60%, me va a dar que yo, para separar el hidrógeno de 1 litro de agua, voy a necesitar entregar 22.400 kilojoules, ¿sí?, de energía eléctrica, y así yo separo el hidrógeno de 1 litro de agua por electrólisis. ¿Bien? Ahora veamos qué pasa. Yo ya he separado el hidrógeno que hay en 1 litro de agua, ¿sí? Es lo que hemos visto recién. Era 22.400 kilojoules por cada litro de agua. Ahora, el hidrógeno que yo he separado lo tengo que meter en un motor de combustión interna, hablemos de la motito de un auto o de cualquier máquina más o menos con buen rendimiento, hablemos de que tenga un 35% de rendimiento, siendo generosos para la motito esa. Entonces, si yo digo que he necesitado 22.400 kilojoules, ¿sí?, para separar el hidrógeno de 1 litro de agua, si yo eso lo divido en 0,35, que es el rendimiento, significa que voy a necesitar de combustible 64.000 kilojoules. ¿Sí? Y eso que estoy suponiendo que ese motor eléctrico conectado a un generador eléctrico, acuérdense, esos 22.400 es la cantidad de energía eléctrica que yo necesito para separar el hidrógeno de 1 kilo de agua, ¿bien? Supongamos que el generador eléctrico que genera esa electricidad tiene un 100% de rendimiento. También estamos dando una cierta ventaja. Y quiero saber cuánta energía va a tener que consumir el motor de combustión que mueve al generador ese eléctrico. Entonces, divido esos 22.400 kilojoules, esa cantidad de energía, para separar esa cantidad de hidrógeno, lo divido en el rendimiento del motor y me va a dar la cantidad de energía total que voy a necesitar en nafta para mover el motor de combustión que a su vez mueve el generador eléctrico. ¿Sí? Estamos hablando de, a ver, para que no nos perdamos, estamos hablando por un lado el motor de combustión que yo le voy a meter el hidrógeno, eso va a ser después. En este momento estamos hablando de que estoy generando energía eléctrica para separar hidrógeno de agua. ¿Cómo genero la energía eléctrica? Hablemos de que estoy usando un motor de combustión, ¿sí?, conectado a un generador eléctrico. ¿Sí? El generador eléctrico tiene que generar 22.400 kilojoules de energía eléctrica para separar ese hidrógeno de 1 litro de agua. Como el generador eléctrico está conectado a un motor de combustión que está andando con gasoil, supongamos, ¿sí?, el rendimiento de ese motorcito es 0,35%. Un motorcito chico. Entonces, la cantidad de energía eléctrica que yo estoy necesitando para separar 1 litro de agua va a venir dada por una cierta cantidad de gasoil que tiene que entregar 64.000 kilojoules. Porque acuérdense que mucho se pierde en el motor de combustión, ¿sí?, un 65%, entonces es mucho más energía la que se necesita. ¿Bien? ¿Se entiende esto hasta acá? ¿O no se han perdido? Si quieren, lo repetimos. ¿Podría ser, profe, esta última parte, por favor? O sea, no entiendo, profe, por qué habla de gasoil, digamos. Bueno, eso es lo que quiero llegar. A ver. Esto es nada más que para poder comparar, ¿sí? Yo puedo sacar la energía eléctrica de cualquier lado, ¿sí?, la energía eléctrica para la electrólisis. Podría ser de energía renovable y todo, no vamos a hablar de esa parte, vamos a hablar para poder compararlo a la cantidad de energía que me puede entregar el hidrógeno con la cantidad de energía de un combustible fósil, ¿bien? Porque es la idea reemplazarlo. Entonces, por eso estoy suponiendo que es un motor diésel conectado a un generador eléctrico que me entrega la energía eléctrica para separar el hidrógeno. ¿Bien? O naftero, como quieran, puede ser cualquiera de los dos, tienen el mismo poder calorífico, la nafta y el gasoil. ¿Bien? Entonces, yo estoy con un grupo de motor generador eléctrico generando una cierta cantidad de energía para proveer a la electrólisis de la separación del hidrógeno. ¿Estamos? ¿Eso se entiende bien? ¿Estamos en claro con eso?
¿Saben lo que es un grupo motogenerador? Eso alguno lo debe haber visto más de una vez. Es un motor Sí, que sí, puede ser profesor. como un motor de auto o un motor de camión conectado a un generador eléctrico que es el que me da la energía eléctrica, ¿bien? Entonces, eso es lo que yo estoy, por un lado, usando. Un motor de combustión, ¿sí? Motor tipo de auto, de camioneta, conectado a un generador eléctrico. Entonces, supongamos que el motor de combustión ese tiene un 35% de rendimiento. Significa que cuando yo le meto nafta o gasoil, ¿sí? De esa cantidad de energía que ha entrado con la nafta y el gasoil a ese motor de combustión, yo solo he aprovechado el 35% de la energía, que es el rendimiento efectivo de ese motor. ¿Bien? Toda esa energía que después me sale por el cigüeñal, yo la voy a usar para generar energía eléctrica, supongamos con un 100% de rendimiento. No tienen, pero sí son muy elevados, pero supongamos un 100% de rendimiento. O sea, toda la energía del combustible que se ha transformado en energía mecánica, yo la voy a transformar en energía eléctrica. ¿Está bien? Entonces, fíjense esto, en esta ecuación que ustedes están viendo acá, ¿sí? Vamos a poner puntero, de este análisis energético, fíjense, si yo este 0,35 lo paso para acá, estamos diciendo que esta es la cantidad de energía total en combustible que yo le tengo que poner al motogenerador para que me genere esta cantidad de energía eléctrica. Entonces, fíjense que si yo lo multiplico a esta cantidad de energía total de combustible por 0,35, por el rendimiento del motor de combustión, me va a dar la cantidad de energía eléctrica total que va a generar ese generador, ¿sí? Que es la que yo necesito para separar el hidrógeno de 1 kilo de agua. ¿Se entiende? Vamos de vuelta si quieren, no hay ningún problema. Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Esta Sí, es entiendo, profesor. la cantidad de energía que yo le tengo que meter al motogenerador para que me genere esta cantidad de energía eléctrica. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y esta es la cantidad de energía eléctrica para separar el hidrógeno de 1 kilo de agua. Ya habíamos hecho el cálculo antes. Entonces, como yo necesito meter esta cantidad de energía eléctrica, esta cantidad de energía, ¿sí? En forma de combustible, y yo había dicho que el combustible tiene, ya lo hemos analizado anteriormente, 32.000 más o menos kilojoule por litro. Entonces, si a esta cantidad de energía total, yo la divido en 32.200 kilojoule de cada litro de combustible, significa que voy a necesitar 2 litros de combustible para generar esta cantidad de energía total. Por lo tanto, para generar esta cantidad de energía eléctrica en el motogenerador, significa que voy a tener que usar 2 litros de nafta o de gasoil, depende del tipo de motor que esté moviendo el generador eléctrico. Entonces, significa que para esta cantidad de energía eléctrica, yo necesito 2 litros. Y esta cantidad de energía eléctrica es la que me libera el hidrógeno de 1 litro de agua. Entonces, si usamos la electrólisis, si utilizamos para la electrólisis un generador accionado por un motor de combustión interna, que es el que hemos dicho, que puede ser un naftero o diésel, este va a necesitar 2 litros de combustible, nafta si es naftero, para separar el hidrógeno de 1 litro de agua. ¿Está bien? ¿Qué me dice eso? No sé si responde a la pregunta del alumno que me ha preguntado al principio, ¿sí? De si cuánta energía se necesitaría o cuántos litros de nafta para separar el hidrógeno, o que el hidrógeno tiene más energía que la nafta. Es verdad, el hidrógeno puro tiene más energía que la nafta, pero para obtenerlo se gasta mucho. Bien, hay muchas pérdidas en el medio. ¿Entiende? Todas esas pérdidas están analizadas en lo que hemos estado viendo hace un rato, de tal manera que yo, moviendo un generador, un motogenerador eléctrico, necesito meterle 2 litros de nafta al motogenerador para que me genere la energía eléctrica que me separe el hidrógeno de 1 litro de agua. ¿Está? Y a su vez, el hidrógeno de 1 litro de agua tiene un tercio de la mitad de la energía de 1 litro de nafta. O sea, tiene la energía de medio litro de nafta. O sea, haciendo este proceso, es como si yo hubiera gastado, en definitiva,
2 litros de nafta para generar hidrógeno que me entregaría la energía de medio litro de nafta. No me sirve. Estoy con muchas pérdidas en el medio. ¿Se entiende? Ahora, un análisis que se puede hacer. Si vamos a utilizar energías alternativas de combustibles no fósiles, o que no sean fósiles en general, mareomotrices, energía eólica, paneles solares. Si yo tengo en mi casa, he logrado hacer una inversión de que toda mi casa, el techo es gigantesco, todos paneles solares, y conecto a baterías, y con eso tengo una maquinita que está generando hidrógeno continuamente, y bueno, sí, eso va a ser gratis. Eso está muy bien, ¿bien? Puede ser con energía eólica, puede ser con energía mareomotriz, con lo que ustedes quieran, que son energías que en teoría no producen contaminación, solo en la fabricación de las máquinas nada más, pero en ese caso sí, estaríamos diciendo que estaríamos ganando, ¿bien? Porque es energía que no estamos gastando nosotros combustibles para generar la energía eléctrica, que a su vez va a separar el hidrógeno que yo voy a usar, ¿bien? Pero analizándolo desde el punto de vista como lo muestran en los videos estos que estamos viendo, que usan una batería, y de dónde viene la energía eléctrica de la batería, y encima del año que estamos hablando, y esa viene de la generación de energía eléctrica a través de motores de combustión interna, y ahí ya no sirve. Ahí ya estamos tirando energía. ¿Bien? ¿Alguna duda? Sí, profe. Sí. ¿No será que tal vez, entre comillas, le sale más barato utilizar la energía de la red de su casa para cargar la batería que ir a comprar el combustible, digamos? A lo mejor es Sí. más el tiempo, pero... Es muy posible. Es muy posible. Yo no tengo hecho el cálculo del consumo de energía eléctrica. Ahí están los números, ese 22.000 kilojoules por kilo. Habría que transformar ese 22 por litro de agua. Habría que transformar ese 22.000 kilojoules en los kilowatt hora y ver cuánto cuesta. Podría ser. Lo que sí no le creo yo es que te dure mucho y que ande tantos kilómetros. Se necesitaría baterías gigantescas. ¿Sí? Porque la cantidad de energía almacenada, imagínense ustedes lo que estábamos hablando hace un rato, o alguien me ha preguntado, ¿por qué no hago yo con las baterías de un Tesla, que son baterías grandes y todo, hago esta electrólisis, ¿sí? Y de ahí lo meto en un motor de combustión, y porque en definitiva me va a terminar entregando menos energía a la que yo tengo como eléctrica en las baterías. Me conviene mucho más ponerle un motor eléctrico directo a la rueda, como hace Tesla o como hacen todos los autos eléctricos que están andando ahora, que directamente tiene un rendimiento de más del 90% de la energía eléctrica de la batería, casi con un 90% o más en algunos motores, en algunos tipos de motores de esos, se transfiere la energía eléctrica a la rueda en forma de energía mecánica. ¿Por qué voy a estar haciendo todas unas pérdidas por segundo principio, pérdidas de energía a través de calor, a través de rozamiento? No tiene sentido, ¿bien? Yo tengo energía eléctrica, una batería, prefiero mover el motor eléctrico que me mueva la rueda con un rendimiento del 90%. Miren la cantidad de pérdidas que tienen esto que estamos analizando acá. Si yo quiero separar el hidrógeno y el hidrógeno a su vez meterlo en un motor de combustión, es muchísimas pérdidas. En definitiva, en costo, como vos me decís, podría ser, no sé, no lo he analizado en el tema costo, pero que estarías tirando un montón de energía, estarías tirando una barbaridad. Profe, usted recién nombraba lo del panel solar. Sí. Le tengo una pregunta. ¿Tiene un tiempo de uso los paneles solares o se supone que van de forma infinita, más o menos? No, lo que yo sé de los paneles solares es que tienen una vida útil. Es larga, ¿no? Es bien larga. O sea, quizás para lo que a uno le serviría. El ingeniero Marchese me cuenta de que él ha trabajado mucho con paneles solares y ha ido a lugares de alta montaña donde hay escuelas, en Anfama, no sé, en Lara, y ha instalado paneles solares. Y me cuenta que eso era del año, estamos hablando mediados del 90, si no me acuerdo mal, o antes ha estado yendo ahí a instalar paneles,
y que hoy siguen andando esos paneles bastante bien. No les he preguntado si han medido el rendimiento eléctrico que tienen en función de la superficie, pero dice que siguen andando bastante bien. En la teoría sí tienen una vida útil, con el tiempo es como que van perdiendo eficiencia, pero debe ser muy, muy poco. ¿Y por qué no son rentables, profe? O por lo menos eso tengo entendido. Por ahora no son rentables. Pasa por el tema de que la cantidad de energía total que reciben los paneles solares, de la cantidad de energía total que reciben por metro cuadrado, tienen un rendimiento relativamente bajo, no es muy alto, y son muy caros, el costo de fabricación es muy alto, ¿sí? Y por otro lado, hay lugares donde la energía que llega no es tanta. Entonces, termina siendo... El tema de que sea rentable en realidad pasa por un tema económico. Si vamos a términos energéticos, siempre son rentables, porque es energía que en teoría, una vez que se amortizan, ya es gratis. El tema es que el tiempo de amortización es bastante largo, porque son muy caros y es poca la energía eléctrica que dan por ese poco rendimiento que yo les digo, y más en un lugar como Tucumán, que tiene mucha nube, generalmente se usan mucho los paneles solares en lugares desérticos, donde hay muy poca nubosidad, entonces el sol pega todo el tiempo y tienen muy buena eficiencia. En lugares con mucha nubosidad o donde no llega bien el sol y tienen muy poca eficiencia, y el problema está en que hoy por hoy a cualquiera le conviene, a todos nos conviene económicamente, ¿sí? Y consumir energía eléctrica de la red antes que pagar no sé, paneles solares que cuestan carísimo, y que si yo veo la amortización, porque en teoría el panel solar lo pago una sola vez y no pago nunca más y ya tengo energía eléctrica, está todo bien. Pero el costo es tan elevado que con el tiempo se me hace muy, muy largo el tiempo para que yo sea beneficioso económicamente comprar el panel solar en vez de gastar la energía de pagar el sistema de distribución eléctrico normal que tenemos. ¿Está? Entonces más pasa por ese lado. Pero siempre es conveniente, ¿no? La verdad que es buenísimo, solo que es mucha inversión de entrada. No todos están dispuestos a hacerlo. Bien, profe. Y, profe, tengo una pregunta. El punto 3 del cuestionario también decía si conocíamos algún método donde se utiliza hidrógeno, creo que una cosa así decía la Sí, pregunta. bien. No sé si nos puede ayudar con eso. Bueno, al principio ya les he dicho, esto lo pueden, y esto ya lo pueden buscar ustedes en internet, busquen celdas de hidrógeno, ¿sí? Y es ese sistema que utiliza el hidrógeno con el oxígeno, pero no combustiona, sino que pasa a través de una membrana que al combinarse, en vez de producir calor, produce energía eléctrica. Entonces se llaman pilas de hidrógeno o celdas de hidrógeno. Bien, profe, Bien. gracias. Entonces busquen información sobre eso, vean qué rendimientos tiene, ¿sí? Y con eso ya se puede más o menos responder esa pregunta. Y hay otros Profe, sistemas también. Sí. disculpe, ¿cuánto era la cantidad de energía que habíamos calculado anteriormente para separar el hidrógeno de 1 kilo de agua, creo que era? Sí, de 1 kilo de agua era 22.400, si no me acuerdo mal. Kilojoule, ¿no? 22.400 kilojoules por kilo. Ah, bien. Está bien, gracias. De nada. Profesor, Sí. y ahora una pregunta. Entonces, lo de los motores estos con hidrógeno, no es que se inician con combustible, sino que la energía necesaria para iniciarlo y mover el generador equivale a la mitad del volumen de A ver, no sé nafta. a qué le llamas iniciar. Para para tener la energía calórica y que para separar la molécula de hidrógeno. Para separar la molécula de hidrógeno es energía eléctrica. La energía calórica, ¿sí? Viene de dos lados. Por un lado, si la energía eléctrica que yo necesito para la electrólisis, la puedo generar, y el análisis que hacemos, a través de un motor de combustión interna, y esa utilizo un nafta o gasoil en un motor. ¿Bien? Entonces, ese motor, con nafta o con gasoil, me mueve un generador eléctrico que genera la energía eléctrica para separar el hidrógeno. ¿Eso me estás preguntando? ¿Sobre esa parte? Sí. Bien, ¿cuál es tu pregunta específicamente?
No, quería saber eso, digamos, si es que siempre se lo usa con motor de combustión interna No. La separación del hidrógeno viene con energía eléctrica. El análisis que yo les he hecho acá es suponiendo que la energía eléctrica viene de un motogenerador con un motor de combustión con nafta o con gasoil. ¿Bien? Pero la energía eléctrica puede venir de cualquier lado, puede venir de paneles solares, como ya les he dicho, puede venir de turbinas, usinas termonucleares, de donde ustedes quieran, de campos eólicos, ¿sí? Solo que eso no me sirve a mí para el análisis que estaba haciendo. Yo estaba queriendo comparar cuánta nafta o gasoil necesito para generar una cierta cantidad de hidrógeno que después voy a meter en un motor de combustión de vuelta. ¿Está? Bien, Más que nada era eso. para compararlo. Exactamente, sí. Sí. No me Perfecto. quedó muy claro, digamos, cómo justificaría el tema del consumo, porque hay una pregunta, creo que dice que ha gastado tantos litros de agua para viajar. Bien. ¿Cómo justificaría eso, digamos? A ver, el agua gastó 22 galones de agua para ir desde Los Ángeles a Nueva York. ¿Está bien? Sí, ese. Eso también es una aseveración tramposa en el video. ¿Por qué? Porque las personas estas lo que hacen es justamente cuando separan el hidrógeno del oxígeno, ¿sí? Con electrólisis, lo agarran al oxígeno, lo agarran al hidrógeno por un lado y lo vuelven a meter en el motor de combustión y cuando sale por el escape sale solo agua, en forma de vapor obviamente. Y eso lo recuperan, lo condensan y lo vuelven a hacer agua y lo vuelven a guardar. ¿Está bien? Entonces hacen como un ciclo, en los cuales no toda el agua se recupera, no la pueden recuperar completamente por problemas de inestanqueidad, por lo que sea. Entonces no la recuperan completamente, se recupera y esa la usan de vuelta. Entonces, lo que dice en realidad no es, para que se entienda, no es que con el hidrógeno de 83 litros de agua te permite mover ese auto desde Los Ángeles hasta Nueva York. ¿Está bien? Es, yo con solo 83 litros de agua, le sacaba el hidrógeno, le sacaba el oxígeno, lo separaba, lo volvía a mezclar, lo volvía a condensar y lo volvía a meter dentro del tanque, entonces no gastaba casi agua. Está bien, es casi lo mismo. Si el agua, en definitiva, para cargar un tanque de eso es gratis, lo único que estoy haciendo es evaporarla. Si no la recuperara, saldría por el caño de escape en forma de vapor y nada más. ¿Está bien? Es nada más que usaban una recuperación y lo volvían a meterla dentro del tanque. Profe, ¿y cuánto es lo que se recupera? Perdón, ¿cuánto es qué? ¿Cuánto es lo que se recupera para reutilizarlo? No sé. No, eso no está como dato y depende, pero además depende de los sistemas técnicos que vos tengas para recuperar los gases de escape, condensarlos, necesitas una especie de radiador, ¿sí? Donde como un alambique, no sé si han visto alguna vez un alambique que pasa y se refrigera, un gas pasa, se refrigera y se condensa y se hace líquido y vuelve a meterse. Y dependerá de la velocidad con la que uno está andando, la velocidad que se está generando vapor de agua, la velocidad con la que uno los condensa. Son sistemas técnicos que serán muy voluminosos o no para recuperar el 100%, no conozco, pero se podría recuperar el 100%, no hay ningún problema. Capaz que se te hace necesita un camión para eso, pero bueno, son detalles. Claro, esa afirmación entonces la tomamos así, digamos. Sí, la idea de la pregunta esa es decir, en realidad no es que con el hidrógeno de 83 litros de agua, ¿sí? El auto puede viajar desde Los Ángeles hasta Nueva York. ¿Está bien? O sea, no es que el Sí. tipo ha puesto un tanque de 83 litros de agua, le ha sacado el hidrógeno, tiró todo por el caño de escape, y una vez que se ha gastado los 83 litros de agua ya estaba en Nueva York. No es eso, sino, en realidad, ha utilizado un sistema de recuperación en los cuales volvía a recombinar el oxígeno con el hidrógeno, lo volvía a condensar, lo volvía a meter dentro del tanque, y obviamente había ciertas pérdidas que con el tiempo han sido nada más que 83 litros. Los 83 litros han sido pérdidas del sistema que no ha podido recuperarlo de la combustión nada más. Pero no es que el hidrógeno de 83 litros le ha permitido viajar. ¿Está bien? Porque eso son aseveraciones tramposas para que la gente diga, listo, perfecto, yo con 83 litros de agua
en un motor de combustión común y corriente que le meto el hidrógeno sin sistema de recuperación, me va a liberar una cantidad de energía para que viaje. No, no libera esa cantidad de energía, ni mucho menos. ¿Sí? Lo que hace es combustionarla, tener un sistema de recuperación y volverlo a meter. ¿Bien? Perfecto. Sí. Creo que ya sé qué es lo que refería el vago. O sea, haciendo un cálculo así medio rápido, bueno, buscando acá el precio de kilowatt hora en Tucumán, según bueno, Infobae y todo eso, me da que Bien. para los 22.400 kilojoules, Sí. que era lo que habíamos calculado que se necesitaba, son necesarios 36 pesos de luz, digamos. Ajá. Versus, Bien. bueno, creo que la nafta ahora está casi 100 pesos, así que yo creo que eso apuntaba el vago, pero no se ha dado Puede cuenta. ser. Mira, Es más barato cargarlo con la una vez hemos hecho un cálculo con el ingeniero Marchese de los autos, para los autos eléctricos. Estamos hablando de que la energía eléctrica se transforma casi en un 100% en energía mecánica a través de motores eléctricos, ¿no? Estamos hablando de los autos eléctricos buenos. Y tenía un ahorro aproximado de que con respecto al precio de la nafta y el precio del kilowatt hora, cargando uno en su casa, obviamente, con toda la noche, demoran mucho en cargar esa batería, era aproximadamente un octavo del precio, solo para hacer andar un auto eléctrico, ¿bien? O sea, para andar 100 kilómetros, si yo gastaba 5 litros de nafta, son casi 500 pesos, la octava parte, 60 pesos, supongamos, hubiera estado moverlo con un auto eléctrico a esos 100 kilómetros. ¿Sí? Entonces, imagínense con esto, esa cantidad de plata, si yo a la energía eléctrica le he transformado casi en un 100% energía mecánica, en esto, transformando primero una transformación electrolítica de agua en hidrógeno, con las pérdidas en el medio, y después el hidrógeno a su vez con pérdida en el medio para hacer funcionar un motor de combustión interna, y el gasto va a ser capaz que, como decís vos, casi la mitad de plata en energía eléctrica en vez de una octava parte. Claro, en realidad un poco menos que un cuarto, pero o sea, me imagino Y, que el vago hace toda esa, o sea, se debe a que ella tiene el auto o el motor y no quiere fabricar un auto nuevo eléctrico, digamos. No hay como ya reutilizar lo que ya existía en esa época. claro. O sea, Sí, bueno, eléctrico, posiblemente poniendo energía eléctrica de la red y cargando batería. Pero lo que te digo, de todos modos, no lo veo viable. Yo creo que los tipos eso lo estaban haciendo más por, no sé, por un lado, por hobby, porque hay muchos hobbyistas que les encantan todas esas cosas. Y si apareció en los diarios, en las revistas, es porque le gustaba el show. No otra cosa. Porque con baterías normales, en esa época eran baterías de las baterías de los autos, o la moto esa que ustedes ven en uno de los videos tiene una batería normal. ¿Cuántos kilómetros va a andar con la cantidad de energía de esa batería? No creo que ande mucho, sinceramente. En una autonomía bastante pobre. claro, bueno, eso ya no sé. Y sí, ponete a ver que las baterías que tienen hoy en día los autos como el Tesla, que tienen autonomía de 500 kilómetros, 600 kilómetros, son baterías que están pesando, no sé, cientos de kilos, pero muy mucho, pesan, no sé, 500, 600, 700 kilos, las baterías son pesadísimas para poder llevar un auto de esos 500 kilómetros. Imagínate este auto que le ha puesto unas cuantas baterías comunes y corrientes de mucho menor eficiencia, mucho menos capacidad de carga. Encima, eso transforma electrolíticamente con bajo rendimiento y encima transforma en hidrógeno, que a su vez tiene un relativo bajo rendimiento en el motor de combustión interna. ¿Cuántos kilómetros te van a dar? No te van a dar nada. Muy poco. Ese es el problema fundamental. En costo eléctrico, bueno, puede ser. Capaz que te termina saliendo un poco más barato que la batería, pero no creo que andes mucho. Claro, entiendo. Bien. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que les haya quedado por preguntar, que no hayan entendido o que, no sé, les haya surgido? ¿Estamos bien? Profesor, yo Profe, tengo una eso hay que pregunta. enviarlo. A ver. Sí, pregúntalo, sí.
Ah, bueno. Le pregunto si esto hay que enviar en un Word, ¿verdad? Y se lo sube a la página. Esto sí lo pueden escribir en un TXT o en un Word, como quieran. Bien. Profe, yo le tengo una pregunta así, un poco, también relacionado al tema. Sí, El otro día con mi hermano él es está nada, es ingeniero industrial, y sí, estábamos hablando de por qué no se reutiliza la energía de la rueda, digamos, como la rueda va girando, porque no se utiliza para renovar esa energía eléctrica. Él me decía que, bueno, que va a perder fuerza el auto y va a perder velocidad. exactamente. Entonces yo le decía, ¿por qué cuando frena? Total, Perfecto. ¿por qué cuando frena Bien. no se reutiliza esa energía? A ver, mucha gente por ahí me pregunta a mí también eso, si la rueda va girando, ¿por qué no le conecto un generador? Y porque si le conecto un generador, el generador la va a frenar, entonces voy a tener que hacer más fuerza con el motor para moverlo al lado. Si voy a 100 kilómetros por hora por la ruta, por un lado eso, ¿no? Entonces no tiene sentido. O sea, si le pongo un generador acoplado a la rueda, mi motor que lo mueve el auto va a tener que hacer más fuerza y voy a gastar más energía, ¿sí? No es que viene gratis solo porque gira la rueda. Claro, ¿Bien? Por otro lado, en la frenada, eso es verdad, lo que decías vos, se puede, en la frenada, en teoría, yo puedo usar cualquier dispositivo que la energía de frenado la transforme en energía eléctrica, de vuelta. Y se usan, los autos eléctricos están usando, y los híbridos y los eléctricos están usando esos sistemas. Como tienen ya el motor conectado a la rueda, cuando uno suelta el acelerador, ¿sí? Deja de alimentar el motor eléctrico, el mismo peso y la inercia del auto que lo lleva, el generador empieza a funcionar como, el motor eléctrico empieza a funcionar como generador. Entonces la rueda, ¿sí? Lo mueve el generador, lo va frenando, al generar, acuérdense que un generador eléctrico que está generando energía eléctrica produce una fuerza de frenado, entonces lo va frenando al auto. Y esa energía eléctrica va y alimenta de vuelta la batería. ¿Está bien? Y eso existe y está muy bien. Hay un problema. La velocidad con la cantidad de energía, imagínense un auto, y más los autos eléctricos, por lo que le he dicho, las baterías son pesadísimas, son autos que pesan más de 2.500 kilos, no sé, una barbaridad, son bien pesados. Imagínense un auto bien pesado que viene a 100 kilómetros por hora y frena completamente desde 100 hasta 0 cuando llega a un cruce o lo que sea, ¿sí? Esa cantidad de energía, si se hace el análisis técnico, ¿sí? La cantidad de energía para detener un auto de 2.000 kilos de 100 kilómetros por hora hasta 0 es mucha energía. Y el tiempo en el que se ha frenado, y no, son 10 segundos, 15 segundos máximo. Y toda esa cantidad de energía, ¿sí? Toda esa cantidad de energía del auto pesado, deteniendo su masa de 100 a 0 en 15 segundos, es altísima, una potencia altísima. Y hay un problema, las baterías no cargan tan rápido. Entonces, no se puede utilizar toda la energía de frenado y transformarla de vuelta en energía eléctrica. Sería lo mejor del mundo, pero no se puede porque las baterías no logran acumular esa cantidad de energía tan rápidamente. ¿Bien? Ese es un problema serio que hay. No serio, digamos, es un problema por ahora insalvable. ¿Sí? Parte de la energía se recupera y se va a la batería, sí, es una mínima parte, porque no le da tiempo, esa cantidad de energía eléctrica que se genera, no le da tiempo a guardarse en la batería. Pasa por ahí el tema. bien, bien. Gracias, profe. De nada. Bien, ¿algo más? Estamos entonces. Profe, Sí, yo tengo una duda que capaz que no tiene mucho que ver con el tema, a pero ver. no sé si usted vio que hay unos colectivos que creo que van a Tafí Viejo acá en Tucumán, que se llaman ecobuses, Ajá, que tienen como combustible aceite de cocina. sí. ¿Cómo sería eso? Es como un combustible vegetal, pero no entiendo, ¿la combustión es la misma? O sea, para que Sí. funcionen. Eso es lo que se conoce como biodiesel. Ese es el famoso biodiesel. ¿Sí? Claro, El combustible que usan los motores de combustión interna son fundamentalmente hidrocarburos. Hidrocarburos, como bien deben saber, son moléculas de carbono e hidrógeno. De ahí viene hidrocarburo, ¿bien? Las moléculas de hidrógeno y carbono vienen fundamentalmente de la vida que hay sobre Tierra. Plantas, animales, todo estamos formados fundamentalmente por eso, por combinaciones de carbono e hidrógeno.
con el tiempo, los que se han ido muriendo a lo largo de millones de años en la Tierra, generalmente se reciclan sobre la superficie, pero muchos se han ido para abajo en forma de petróleo, terminan formando el petróleo. Entonces, todo lo que vemos nosotros, el gasoil, la nafta, el queroseno, la benzina y todo, son diferentes combinaciones de carbonos e hidrógenos que vienen de lo que era vida antes sobre la Tierra. Bien, todo para que se entienda. Yo puedo hacer ciertas combinaciones de acá, sin que haya pasado por todo el proceso que se transforma en petróleo, usando aceites, usando alcohol de la caña de azúcar o del maíz directamente, y usarlos como combustible. También se puede usar sin que pase por el proceso ese que les digo del petróleo. El aceite puede ser aceite de colza o aceite de soja, ¿sí? Se la prensa, se saca un aceite que todos conocemos. Hay que hacerle un proceso que se llama transesterificado, que no soy químico, así que no tengo ni idea exactamente qué es, pero le sacan algunos esteres, algunos componentes que no son buenos, que no pueden funcionar para la combustión, y queda lo que se llama el biodiesel, para motores diésel, obviamente, y se lo utiliza exactamente igual que el gasoil. Se lo pone en el tanque de nafta, pasa por la bomba eyectora, se lo pulveriza dentro del motor, se enciende y funciona. ¿Bien? Hoy los combustibles normales, no de estos colectivos de Tafí Viejo, sino, no sabía lo de los colectivos de Tafí Viejo, está bien, está bueno el dato, pero los gasoil normalmente que se están usando tienen un cierto porcentaje de biodiesel de prensado de soja, de aceite de soja, en general de soja, de colza también. Y las naftas también se llaman naftas con corte de alcohol, tienen hasta un 12% de alcohol que se saca de la caña, ¿sí? Fermentando la caña, ¿bien? Y esos son biocombustibles que están por ley, que se incorporan a las naftas y a los gasoil, a los combustibles diésel. Nosotros hemos hecho en la facultad de andar uno de los motores, hemos probado con biodiesel puro, que se llama B100, ¿sí? Biodiesel 100%. Funciona bastante bien, bastante similar al diésel, al combustible diésel, el gasoil. Tira un olor nomás que es muy similar al de la cocción cuando uno hace fritura, pero bueno, todo lo demás funciona muy parecido. Profe, Sí. en cuanto a la contaminación del biodiesel, es mucho menor, digamos, que el uso de la nafta normal. En lo que respecta a la contaminación viene de varios lados. Ya tenemos uno de los apuntes, no sé si el próximo o más adelante vamos a tener sobre contaminación. La contaminación está dada fundamentalmente por la producción de dióxido de carbono, que es el que produce el efecto invernadero y todo lo que se viene hablando hace mucho tiempo, y se trata de reducir el dióxido de carbono. El dióxido de carbono de por sí no es venenoso, ¿sí? No es tan malo, y es el gas del que se alimentan las plantas para hacer la fotosíntesis y crecer, ¿bien? A través de las hojas, las plantas no se alimentan a través de las raíces, las plantas se alimentan a través de sus hojas. Toman el dióxido de carbono del aire, lo sueltan al oxígeno y se quedan con el carbono, y eso es el que hace la planta, ¿bien? Pero cuando está en exceso produce ciertos problemas, entonces se está tratando de evitar la producción de dióxido de carbono. En lo que respecta a los combustibles, los biocarburos, los hidrocarburos, pueden tener diferentes proporciones de carbono e hidrógeno, ¿sí? Pueden tener mucho hidrógeno y poco carbono, o pueden tener mucho carbono y poco hidrógeno, o diferentes niveles. Se trata de utilizar combustibles que tengan menos carbono, para que no generen, porque el hidrógeno cuando combustiona hace agua, está todo bien con el agua, que salga y haga nubes. Pero cuando tiene mucho carbono, genera mucho dióxido de carbono. No sé bien del biodiesel, creo que tiene muy parecido la cantidad de carbono con los combustibles diésel, gasoil. Lo que sí tiene otro componente de contaminante, lo que sí no tiene, el componente contaminante, es el azufre. Y el azufre sí se encuentra en el gasoil, y también se lo trata de evitar porque cuando sale por el caño de escape combinado con el oxígeno, después con la humedad del aire forma ácido sulfúrico y después la lluvia ácida y todo eso. Entonces, en Argentina no tenemos tanto problema de eso porque los gasoil acá no tienen tanto azufre en general, y porque además es muy extenso, y además no tenemos el nivel de consumo de gasoil que tenía Europa, por ejemplo. Entonces, en Europa sí había un problema muy serio de lluvia ácida. Había combustibles con mucho azufre, combustionaba, salía como óxido de azufre por el caño de escape, se combinaba con la humedad del aire
y la humedad del aire, cuando las nubes después tiraban la lluvia, caía mucho ácido sulfúrico y dañaba todo. ¿Bien? En ese sentido, el biodiesel no tiene azufre. ¿Sí? El gasoil sí. En lo que respecta al dióxido de carbono, creo que es casi lo mismo en los dos combustibles. Claro, bien. Y sería menos costoso, entonces. ¿Cómo? Es menos costoso, digamos, el biodiesel en relación al combustible. No, no necesariamente. Puede ser como puede no ser. Un tema recurrente es la pregunta de qué me cuesta menos, y es lo que a todos nos interesa. Todo pasa fundamentalmente por política, en el nivel costo. A nivel costo real de producción, no conozco bien los valores, porque acuérdense que los combustibles, no solo los combustibles biodiesel, los combustibles fósiles especialmente, tienen muchos impuestos y muchas cosas metidas en el medio de las que nosotros no estamos muy enterados. Entonces, el costo real económico de fabricación no lo conozco, ni del biodiesel ni de las naftas. El precio que se está vendiendo al público, perdón, no se está vendiendo al público el biodiesel. ¿Sí? Las empresas como esta de Omnibus o empresas de transporte que están usando biodiesel 100%, tienen que hacer contratos específicos con las productoras directamente, pero no se venden en las estaciones de servicio, así que no conozco exactamente el precio al que se está vendiendo. En ese sentido no te puedo ayudar, no conozco los valores. Bien, bien, muchas gracias. De nada. Bien. Profe, yo tengo una pregunta del punto 3 que dice, ¿conoce algún método más eficiente para aprovechar la energía del hidrógeno que los propuestos en Sí. los videos anteriores? ¿Qué pasa? No sabes cuál es. No. Hace un ratito les he dicho, busquen celda de hidrógeno. Ah, bien. Bien, esa es la respuesta. Busquen y desarrollen y expliquen más o menos de qué se trata, ¿bien? Y en el punto 2, ¿de dónde cree usted que proviene la energía para mover el vehículo? Eso era que expliquemos la electrólisis, ¿verdad? Que separa las Exactamente, moléculas de hidrógeno con la de exactamente. oxígeno. Esa es la parte donde cualquiera que venga, cualquiera que no sepa termodinámica ni física y vea el video va a decir, anda con agua, perfecto, listo. Es gratis, le pongo agua y anda. Sí, pero la energía no viene del agua porque el agua ya no puede entregar energía. ¿De dónde viene en realidad? Y viene de la energía eléctrica que hace la electrólisis. ¿Bien? ¿Y de dónde viene la energía eléctrica? Bueno, eso ya es otro tema. ¿Sí? De cualquier lado la pueden sacar, todo, tiene un costo y no es gratis, y la capacidad de almacenamiento en el vehículo es relativamente chica, es limitada. Entonces, más que nada eso, es de la energía eléctrica la respuesta. Bien, profe, y después la última duda, ¿no? En el punto 1 dice una de las afirmaciones, se construyó un dispositivo para hacer funcionar un motor con agua. Y yo me acuerdo que en uno de los videos, bueno, hablaba del primer inventor, Mayer, creo que era de apellido, y de que había construido un dispositivo y después ese dispositivo desapareció y entraron a robar en su casa y el tipo murió y todas esas cosas. Eso me quedó la duda si realmente existió un dispositivo que pueda... No. hacer- No. Yo les he dicho apenas hemos empezado la clase, que ustedes tienen que analizarlo esto objetivamente con lo que han aprendido en termodinámica, ¿sí? Y también con una de las preguntas de uno de los alumnos. Ustedes lo que han aprendido en termodinámica es que no se puede generar energía de la nada, y siempre que hay una transformación donde hay un pasaje de energía de un lado para el otro, hay pérdida en el medio. ¿Bien? Eso que dice que había un dispositivo que usó agua y todo lo demás, es mentira. O sea, si lo que me estás diciendo, no me lo acuerdo bien al video, pero si lo que vos estás suponiendo o estás preguntando es si en realidad existía un dispositivo, no existía, no hay ningún dispositivo que pueda hacer que el agua entregue energía gratis. ¿Bien? Eso para que quede bien claro, no hay manera. Bien, bien. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No, profe. ¿Todo bien? Bueno. Listo. Quedamos así entonces. Espero que les haya servido. A mí me parece muy interesante el tema este, y más a todo creo que es más que interesante, porque si nos están proponiendo
no usar nafta para movernos y no pagar el precio exorbitante que tiene ahora, parece buenísima la cosa, pero bueno, como ingenieros tenemos que darnos cuenta de que no es tan así la cosa y saber por qué, e interpretarla, analizarla, ¿sí? Así que bueno, acuérdense que durante el día hasta las 8 de la noche va a estar el evaluativo multiple choice del tema que hemos pasado el lunes, ¿sí? Y ya el viernes se va a dar el práctico sobre este tema. No sobre este de energía alternativa, sino sobre el que hemos dado el lunes, ¿bien? Así que bueno, listo. No queda nada más. Nos estamos viendo ya directamente el viernes. Nos vemos, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. De nada. Chao, profe, nos vemos. Hasta luego. Bueno, Profe, Bien. Sí. eso que preguntó recién la compañera de que se construyó un dispositivo, qué hace referencia, digamos? Nada, ¿a qué hace referencia el video? No, ¿a qué hace referencia eso con dispositivo? Nada, es algo que hace que yo pueda meterle agua a un motor y me ande gratis. Dispositivo es algo, alguna pieza mecánica, desarrollo tecnológico. Entonces, claro. Entonces, como conclusión, sí se puede hacer andar un motor, pero no va a ser conveniente nunca, digamos, por todos los cálculos que hemos analizado. Exactamente. ¿Sí se puede? Sí, sí se puede. Pero, ¿de dónde viene la energía? ¿Del agua? No, no viene del agua. Viene de energía eléctrica que la separa el hidrógeno. ¿Está bien? Perfecto. Exacto. Gracias, profe. De nada. Bien, Esteban. ¿Qué tal? bueno, sí, todos han participado bastante, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Han hecho varias preguntas. Estuvo buena lo que planteaba uno de ellos, que la energía, él hacía la analogía, qué pasa con la energía nuclear? Yo le doy Claro. una pequeña energía para